Bendiciones. Bienvenidos a la parte 5 de este estudio de libros históricos. Hoy estaremos adentrándonos en un libro muy precioso titulado Jueces. El tema central del libro de Jueces es el periodo turbulento de transición. Una transición que duró varios años, desde el momento en que se establecieron las tribus en la tierra de Canaán hasta los primeros reyes o la monarquía del pueblo de Israel. En este periodo podemos encontrar diferentes circunstancias y a diferentes hombres y mujeres que supieron guiar al pueblo de Israel como jueces. La palabra jueces se encuentra también en la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 16 del mismo libro, que dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Normalmente, la palabra jueces es un verbo, no sustantivo. En el idioma original significa acaudillar o libertar. No eran jueces legales, no tenían un grado o su trabajo no era de legislar. Por el contrario, era un rango, ¿no? Eran caudillos y su misión era la de ser libertadores. No eran jueces nacionales, sino locales, sobre una o más tribus. Su propia tribu era la esfera principal donde se desenvolvían. Algunas veces, o a veces, partes de Israel estaban en guerra mientras otras no. La posición del juez no era hereditaria, es decir, sus hijos no heredaban este cargo. Algunos jueces fueron corregentes. Así es que el relato no es completamente cronológico. Sin embargo, en el libro de Jueces encontraremos diferentes historias de hombres y mujeres que supieron libertar al pueblo de Israel en un periodo, como decíamos, turbulento por el cual atravesaba. Una, tal vez, de las características más interesantes la encontramos justamente en el libro de Jueces, en el capítulo 1, versículo 1, que dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Como habíamos dicho en el anterior video, todavía quedaron algunos retazos, ¿no? De los pueblos cananeos. Y estos pueblos se resistían a ser dominados. Vamos a encontrar justamente en este libro estas pequeñas batallas que empezaron a acontecer como parte de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las condiciones prevalecientes en ese momento? 25 años después de entrar a Canaán y una vez que sucedió la muerte de Josué, el año 1380 antes de Cristo aproximadamente. Después de que Josué había muerto, hubo una decadencia religiosa, política y social. Vamos a leer un poco los antecedentes en ese momento que se encontraba el pueblo de Israel. En el capítulo 2, versículo 8, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Probablemente la transmisión verbal u oral que se daba en ese momento no fue tan contundente. La anterior generación que pertenecía a la conquista, ellos habían visto muchos milagros de parte de Dios, pero ahora esta nueva generación había descuidado esa relación personal con Dios. No observaron Deuteronomio 6:7, la corrupción moral, el caos social, las guerras, los matrimonios mixtos, cundieron justamente en el pueblo. Todo aquello que Moisés y Josué habían advertido
pues empezaba a acontecer. No había una capital política, no había un líder nacional como Josué, y por esto, según dice el libro, cada cual hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 17 del libro de Jueces podemos encontrar justamente esta sentencia relacionada a al libertinaje en el que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. En el versículo 6 del capítulo 17, la palabra de Dios dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la condición prevaleciente en Israel, una circunstancia de decadencia muy alarmante. En el capítulo 21, versículo 25, podemos leer también que dice, capítulo 21, perdón, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Ciertamente las circunstancias fueron tremendas, fueron alarmantes. El pueblo estaba en una decadencia, repito, tremenda. Israel tuvo dificultades constantes con las naciones vecinas que atacaban a la primera señal de debilidad. La mayor parte del relato del libro trata de 6 opresiones que no provenían de grandes potencias, sino más bien de pueblos de menor importancia. Había cundido una especie de guerra de guerrillas de estas pequeñas naciones que se negaron a ser conquistadas. Sin embargo, Dios mostró su misericordia a pesar de que el pueblo había abandonado principios tan elementales como la no idolatría. La naturaleza del libro viene dada por las condiciones prevalecientes. Por lo tanto, debemos evaluar el libro de los jueces a la luz de su contexto histórico, que se enfoca desde el punto de vista del fracaso, deficiencia y pecaminosidad de Israel. Cuán tristes son estas circunstancias al ver la decadencia moral de un pueblo. Pero estas enseñanzas quedan hoy para nosotros como una advertencia seria de las consecuencias de alejarse de Dios. No hay duda que nosotros no somos mejores que las personas de esa época. Sin embargo, hoy debemos cuidar la integridad y el amor que tenemos a Dios, el temor que tenemos a Dios. Las consecuencias fueron realmente terribles. Pero como decíamos, a pesar de esas circunstancias, Dios levantó hombres y mujeres que libertaron al pueblo de Israel de esa opresión. Aunque estas fueron locales y no nacionales, mostraron y alentaron a otros pueblos a temer a Dios. Creo que estas enseñanzas de los jueces son una tremenda lección para nosotros de las consecuencias, reitero, de apartarse del Señor. Más adelante estaremos viendo con más detalle estas historias. Recordemos que estos videos son solamente pequeños tips para poder entrar a lo que viene por delante. Que el Señor nos ayude ciertamente a reconocer con cuidado su presencia. Que Dios esté siempre al lado nuestro y que nos libre de todo pecado y tentación.